Muy queridos hijos, el mundo conoció un fenómeno que universalmente se le llama la helenización del Oriente. Coincide con las conquistas que hizo Alejandro Magno, el que tenía su caballo bucéfalo, que conquistó el mundo conocido hasta la India. Y claro, al imponer militarmente el dominio de Macedonia, Alejandro era de Macedonia, norte de Grecia, aunque algunas veces lo confunden con Grecia. De alguna forma la cultura griega comienza a entrar en estos parajes donde no había entrado, y sobre todo la filosofía. Tendríamos que tener presente que el maestro de Alejandro Magno fue Aristóteles. Y la filosofía es una preocupación de los griegos, de la cultura griega, filos, amigo, sofía de la sabiduría. Por lo tanto, no tiene que extrañarnos que al llegar a la Palestina, a la tierra de la Biblia, entre en lo que se va a llamar no solo los libros de sabiduría, sino este libro de sabiduría. También respondiendo a estas inquietudes que no son propias del pueblo, su contacto con Egipto, Mesopotamia, con el reino hitita de Asiria, eran otros, sobre dónde viene el mundo, qué sentido tiene la existencia, de dónde viene el mal, son los temas que abarca normalmente la Biblia. Temas también como la liberación del pueblo sometido a diferentes imperios. Ahora comienza a reflexionar sobre la sabiduría. Y estando en el Antiguo Testamento, cuando no se ha dado todavía toda la revelación total se da en la persona de Jesucristo, esta página que antecede intenta también racar sobre este tema que es humano y al mismo tiempo una necesidad que escapa más del hombre para encontrar realidades que están más allá de este mundo que nosotros vemos. ¿Qué es la sabiduría? Nosotros distinguimos perfectamente en lenguaje bíblico lo que es el erudito. Erudito es una persona que ha estudiado mucho. Lenguaje de la calle, una persona muy estudiada, que tiene algunos estudios universitarios, a lo mejor 2, 3 doctorados. Un erudito, o que se ha especializado en un área del saber, es erudito en ese punto, es especialista en ese punto. Pero sabio es el que sabe vivir, el que ha logrado encontrar la voluntad del Señor e intenta cumplirla, y por eso se realiza como persona, alcanza la felicidad y puede incluso orientar a los demás. Este es el sabio. Por lo tanto, no hay que extrañar que al contestar sobre qué es la sabiduría, incluso en este momento del proceso de revelación, se diga incluso que sea una emanación de Dios, nosotros sabemos que no lo es. ¿Qué es la sabiduría? No puede ser contaminada, todo lo penetra, todo lo sabe. Se le aplican de alguna forma todas las características que luego van a cumplirse en la persona de Jesucristo, en la segunda persona de la Santísima Trinidad, más aún cuando se encarna en la persona de Jesucristo. No obstante, aún no ve con claridad, aún estamos en el Antiguo Testamento. Padre, la sabiduría es buena, la sabiduría es deseable. En resumen, es conocer qué es lo que desea Dios para cumplirlo. Es preguntarle al Creador qué es
¿Cuál fue tu plan? ¿Para qué sirven las cosas, cada una de las cosas que creaste? Y nos da el manual de funciones y para qué sirven. Cerramos con esto la primera lectura de hoy. Podría decirse muchísimo más desde luego. El Evangelio de hoy, bellísimo, nos habla, tiene de trasfondo un tema que atraviesa toda la Sagrada Escritura, el famoso Yom Yahweh, el día de Dios, el día de Dios, el día del Señor. Y claro, una manifestación de este día es el reino de Dios. Y se confunden de alguna forma dos aspectos de ello. Veámoslo. Le preguntan, tienen que ser los fariseos. No hay nadie en la historia de la humanidad que haya estado más cerca del cristianismo que los fariseos. Su mal es que no dieron ese pasito, no cruzaron esa frontera más delgada que el grosor de una cuchilla de Gillette para pasar a comprender que todo es el amor. Tienen que ser los fariseos los que le preguntan: ¿cuándo llegará el reino de Dios? Y Jesús le respondió: el reino de Dios no llega aparatosamente. No se podrá decir está aquí o está allá. Ojo, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Jesucristo inaugura en la tierra el reino de Dios. Pero el reino de Dios no es un lugar, no es un espacio. El reino de Dios es una forma de vivir, donde yo reconozco que Dios es el Señor y lo aplico en la vida práctica. Cuando tantas veces, y quedándose solo con las formas exteriores, nos dicen nuestros hermanos separados, hay que proclamar con la voz que Jesús es el Señor, sí, pero eso tiene contenido, no solo es una fórmula mágica para decir Jesús es el Señor. De hecho nos dice Romanos que nadie puede decir Jesús es el Señor con todo el sentido si no es guiado y apoyado por el Espíritu Santo. Cuando yo digo esto, cuando la Escritura dice esto, es reconocer que Dios es el que manda y yo soy el que obedezco. Dios es el origen de toda autoridad, lo veíamos ayer en la primera lectura, incluso de los reyes de la tierra. Luego a mí me toca obedecer, y mi actitud, os lo digo con el libro de Samuel, el famoso Hinení, en hebreo, para los que le gusta: habla, Señor, que tu siervo escucha. O en la expresión maravillosa de María: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Pero no dicho solo una vez, sino dicho constantemente en las diferentes circunstancias en las que nos toca vivir. Y para poderlo decir con sentido, para poderlo decir con verdad, tengo, con la sabiduría que es conocer la voluntad del Señor, saber qué es lo que quiere el Señor, y yo no solo ponerme en sus manos, sino colaborar activamente para que se cumpla. Si quieren decirlo de otra forma, como nos dijo constantemente el Papa Juan Pablo II, abrir de par en par nuestra existencia a Dios, a Jesús, constantemente, y que me manda no solo cuando estoy en el templo, sino cuando estoy en la oficina, o cuando estoy en la fábrica, o cuando estoy en la escuela, o cuando estoy en la discoteca. Ay, padre, pero un cristiano puede ir a la discoteca. Sí, pero no para emborracharte y hacer salvajada.
Esa es la diferencia. Padre, y entonces esto es el reino de Dios. Y nosotros oficialmente ingresamos a Él como uno de los efectos del bautismo. Padre, es que yo creía que al final este es otro aspecto del reino de Dios y de la venida final de Jesucristo. Por eso continúa diciendo el Evangelio: llegará un tiempo en que ustedes desearán disfrutar un solo día de la presencia del Hijo del Hombre y no podrán. Entonces les dirán: ojo, ¿está aquí o está allá? ¿Jesucristo está aquí o está allá? Por aquí andan muchas de las supuestas apariciones, no de las auténticas, y por aquí andan muchas de las supuestas mensajes de Jesús o de la Virgen, no de los auténticos. Pero no vayan corriendo a ver, pues así como el fulgor del relámpago brilla y un estruendo al otro del cielo, así será la venida del Hijo del Hombre en su día. Y este día, Yom Yahweh final, es el juicio final. Padre, entonces sí existe un juicio final. Sí existe un fin del mundo. ¿Cuándo? El día y la hora nadie la sabe, ni el Hijo, solo el Padre. Y claro, aquellos que andan inventando por todas partes, no se iba a terminar el año pasado, no se iba a terminar hace no sé cuántos. Padre, ¿y entonces qué hacer? ¿Cómo que qué hacer? Viví el amor. Intenta vivir el amor a plenitud. Padre, ¿qué estás diciendo? Si en la iglesia el amor es malo, ¿qué va a ser malo? El amor es la propia esencia de Dios. ¿No me lo creen? Lean la Sagrada Escritura. Dios es amor. Y el que no ama ni siquiera conoce quién es Dios. Pero el que no cumple uno de los mandamientos, cualquiera, ni ama ni sabe quién es Dios. Y ese es Juan puro y simple. Padre, pero entonces, vivir el amor e intentar vivirlo a plenitud. Así llegamos a la plenitud del ser. Pero el amor, no lo que nos dicen las propagandas, las ideologías, las mascaderías, que son engaños. El amor que viene de Dios se comunica a nosotros y requiere de nosotros una respuesta en amor. Pero no solo en una relación íntima y personal con Jesucristo, sino necesariamente, espontáneamente, cuando voy amando al Señor, cuando voy manteniendo esta carencia con Dios, cuando voy manteniendo este noviazgo que también aparece como símbolo en la Sagrada Escritura, cuando me preparo al matrimonio con Dios, banquete de boda, espontáneamente las personas que están más cerca de mí se van aprovechando, porque no puedo menos de transmitirles el amor que estoy recibiendo del Señor y que regreso al Señor. Y se los transmito con buenas obras, con buenas palabras, con un buen lenguaje corporal. Padre, pero es que, y espontáneamente se vienen cumpliendo las obras de misericordia. Cuando voy viviendo el amor, cuando voy viviendo los engaños, total, todo engaño es mentira. Padre, entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo saber lo que Dios quiere? Regresamos al libro de sabiduría. Padre, es que está hablando muy difícil, pues digámoslo con todas las palabras.
los 10 mandamientos y explicados en el catecismo. Este catecismo que tendríamos que haber estudiado durante todo este año que está terminando en estos días, año santo de la fe. Pero si no lo estudiamos, no lo abrimos, ¿de qué nos quejamos que no sabemos? ¿Tiene que venir un ángel expreso a explicarme lo que es? ¿O la inteligencia que me dio el Señor? La tengo que poner también en aprender. Padre, ¿y entonces qué hago? Deja que la voz de la Iglesia, que es la voz del Señor, te siga instruyendo, te siga animando, te siga ilustrando. Deja que la oración, que es una profunda toma de conciencia, te diga lo que hay que hacer. Deja nuevamente la referencia al catecismo que te explica la Escritura y cómo la hemos entendido a lo largo de estos más de 2000 años de existencia de la Iglesia. Y no te olvides, desde luego, de limpiar bien la casa. No sea, déjenme hablar en lenguaje figurado, no sea que no oigas bien porque tenés un poquito sucios los oídos. El baño regenerador del sacramento de la reconciliación, la confesión, no sea que esté un poquito anémico, vitaminas, comunión frecuente. Pero si no vas a misa los domingos, si no te confesás, si no comulgás, si no rezás, ¿cómo querés que no entrar en una enfermedad incluso del alma y del propio amor? Padre, y entonces significa, pues sí, mijito, significa que si hay un mal olor en tu casa, hay una causa de mal olor, y mientras no lo quites, mientras no lo limpies, va a seguir el hedor. Al contrario, si hay un aroma agradable, también hay una causa, pero hay que cuidarlo para que siga esparciendo su fragancia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.